Hola amigas y amigos, mi nombre es Luis Ponce y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Inspiración y Buena Luz. Hace rato que no nos encontramos por aquí por el canal, he estado en modo creativo en unos proyectos bien interesantes que más adelante les estaré compartiendo. Estén pendientes de mis redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube y bueno, estén pendientes porque vienen cosas bien interesantes. En esta ocasión he decidido compartirles este capítulo porque a raíz del taller de revelado y retoque digital que tendré este 5 y 6 de junio, pues he recibido algunos correos, algunos mensajes por Instagram donde me han hecho preguntas, las cuales les quiero responder en este video. Así que para hoy tenemos algo que es revelado versus retoque. ¿Es lo mismo? ¿Sirve para lo mismo? Pues vamos a conocerlo después del intro. Revelado y retoque. ¿Es lo mismo? ¿Sirve para lo mismo? ¿Se hace a través de los mismos programas? Esa ha sido como la inquietud que me han manifestado a través de redes sociales a raíz del taller que voy a compartir este 5 y 6 de junio, que va a estar enfocado en el tema de retoque y revelado digital. Y para responderles, pues voy a hacer una analogía entre la fotografía análoga y la fotografía digital. Como tal vez muchos de ustedes lo saben, yo vengo desde la escuela análoga, llevo ya más de 20 años haciendo fotografía, este camino ha sido maravilloso, pero mi escuela fue lo análogo, ¿sí? Mi escuela fue trabajar con este tipo de elementos, este rollo, esta película fotográfica, en la cual teníamos 36 opciones, 36 exposiciones para poder lograr buenas fotografías. Actualmente con lo digital se cuenta con memorias con capacidades muy altas de ya de 128 gigas, ya hay de 256 se encuentra también, y pues son tarjetas que les alcanza un resto de imágenes, ¿no? Y pues ahí uno es tranquilo y no está como tan pendiente de que ay, se me va a acabar el rollo, ¿sí? Como si pasaba en estas épocas. Esta fue una bonita escuela. Ahí en otro video tal vez les hablaré un poquito más sobre este tema análogo que es bastante mágico. Sí, creo que aquí está como en la parte romántica de la fotografía, pero bueno, ese será el tema pues de otro capítulo. Para poderles explicar un poco el tema del revelado, voy a contarles un poco cómo revelábamos este tipo de película. Cuando nosotros listo ya usábamos el rollo, lo colocábamos en la cámara, agotábamos nuestras 36 exposiciones, sacábamos el rollito y para el laboratorio, ¿sí? Entonces teníamos varias opciones. La primera era que nos íbamos, si era película a color, pues la fácil era llevarla a un laboratorio fotográfico para que a través de Minilab la metan en una máquina y entre en unos químicos para que se revele. Pero cuando era blanco y negro, ¿sí? Y también pues cuando era color y de pronto había personas que les gustaba el tema del revelado manual, que ese era un mundo también espectacular. Nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos era que nos íbamos al laboratorio de la universidad, algunos hacían sus laboratorios en la casa, pero resulta que para revelar la imagen, ¿sí? Para poder mostrar lo que se había capturado, porque si se dan cuenta, esta película tiene, es un acetato, ¿sí? Pero está cubierto por una emulsión, ¿sí? Que es fotosensible, o sea, la luz que proyecta el lente llega aquí, ¿sí? Y aquí está plasmada la imagen, ¿listo? Resulta que cuando queremos que esto llegue a esto, ¿sí? O sea, de esta película cruda llega a esto revelado, tiene que pasar por un proceso y por unos pasos estrictos. ¿Para qué? Para que pueda llegar a un resultado como este. Y entonces esos pasos, ¿cuáles eran? Teníamos que colocar esta película en un carrete, ¿sí? Lo enroscábamos. Y lo que hacíamos después era meterlo en un tarrito, ¿ya? Ese tarrito se lo tapaba y lo que hacíamos aparte era preparar el revelador, que era un químico, ¿sí? Ese químico teníamos que tenerlo a una temperatura adecuada, ¿sí? Tenía que calentarse, por eso teníamos una resistencia que la colocábamos en la cubetica donde estaba el químico. Y andábamos con un termómetro, ¿ya? Entonces con el termómetro íbamos midiendo a qué temperatura tenía que estar. Yo ya no me acuerdo cuánto era la temperatura, pero tenía que ser una temperatura exacta. ¿Para qué? Para que el revelado sea óptimo.
Y entonces listo, una vez estaba caliente el químico, lo colocábamos en el tarrito y empezábamos a agitar el tarro donde adentro se encontraba el carrete con la película lista para revelar. Entonces empezábamos a agitar, Llegaba un momento en el que teníamos también un cronómetro, ¿sí? Que nos decía, listo, se acabó el tiempo, porque también tenía que ser un tiempo preciso, ¿ya? Y entonces vaciábamos ese químico, ya que había revelado la imagen, la película, y lo que hacíamos luego era colocarle otro químico, que era el fijador. Y entonces echábamos el fijador ahí, vertíamos el fijador, y entonces lo que hacía ahí, como su nombre lo dice, era fijar la imagen en el acetato para que después, cuando ya se descubra la luz, no se vaya a dañar la imagen. ¿Listo? Y luego le aplicábamos un blanqueador, ¿ya? Que, bueno, cumplía también su función. Y ya con eso ya quedaba la imagen, quedaba el negativo, y la imagen plasmada ya en el negativo, así como ustedes lo pueden ver aquí. ¿Listo? Entonces, en ese proceso de revelado, lo que hacíamos era descubrir la imagen que se había registrado en esa emulsión fotográfica, ¿sí? Descubrimos lo que se había plasmado en este acetato, en esta emulsión opaca, ¿ya? Y entonces, de ahí ya podíamos hacer el proceso de copiado. Entonces lo llevábamos a la ampliadora y en la ampliadora empezábamos a ¿qué? Hacer exposición. Y entonces ahí es donde viene el retoque. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Qué es lo primero? Revelado. ¿Qué hicimos? Un paso a paso. Colocamos unos químicos que tenían que ser en ese orden. No podía colocar, por ejemplo, primero el fijador porque si no ya se dañaba el proceso. No podía colocar el químico a una temperatura más alta o más baja porque ahí habían unos efectos que se lograban con eso, pero ya era un tema más experimental, pero se dañaba el proceso. ¿Listo? Y todo tenía que estar en su orden, con sus valores exactos para que el revelado quede bien, ¿sí? Para que este negativo quede bien expuesto. ¿Listo? Quede bien revelado. Entonces lo que hacíamos era descubrir la imagen, ¿ok? Revelado en análogo. En digital, ¿qué es lo que hacemos? En digital se trasladó este concepto del revelado a través de unos programas, de unos plugins que nos permiten a nosotros es coger un archivo que se llama un archivo RAW, un fichero que lo que hace es capturar imagen cruda, imagen con mucha información, ¿sí? Prácticamente, y para dejarme entender, el RAW es el equivalente en esta época cuando la imagen se plasmaba aquí y quedaba ahí sin mostrarse nada todavía. Mucha información de luz, de sombras, de textura, de color, de contraste, y estaba ahí lista para ser descubierta, ¿ya? Entonces, lo que hace la fotografía digital es pasar ese proceso análogo a través de unos programas en el que coges el archivo RAW, y ese RAW a través de unos programas como puede ser Lightroom, como puede ser un plugin que es Camera Raw, que es para Photoshop, como puede ser Capture One también. Y entonces lo que haces es mover unas barras de exposición, de contraste, de luces, de sombras, de blancos, de negros, de temperatura, de matiz, de un poco de ajustes, ¿sí? Que lo que hacen es descubrir la imagen, ¿ya? Entonces cuando uno fotografía en digital con RAW, lo que estás es capturando una imagen cruda, ¿sí? Que, por ejemplo, antes pasaba que si por ejemplo tú eres usuario de PC y bajabas tus archivos RAW al computador, y el visualizador de Windows no permitía ver las fotos, ¿ya? Aparecía solo el símbolo de la fotografía, pero no permitía ver la imagen, ¿ya? Porque no había sido revelada todavía, ¿sí? Ya en el camino pues empezaron como a evolucionar estos sistemas y ya permiten por lo menos la visualización. Pero la visualización es cruda, o sea, la foto tal como se capturó, sin rescatarle todavía información de sombras, de luces, de textura, de color, de muchos aspectos. ¿Listo? Entonces lo que hacen los programas que permiten revelar, Lightroom, Camera Raw, Capture One, como les contaba, es descubrir esa información, ¿ya? Entonces si tengo un cielo que en el registro me quedó muy claro, lo que hago es en el revelado es rescatar la información de esas luces altas, que si hay unas sombras muy marcadas es levantar esa información de las sombras, ¿ya? Entonces, si empezamos a compararlo uno con la otro, en lo análogo dependía que si, por ejemplo, le dábamos más tiempo de revelado, ¿sí? en el tanquecito, resultaba que el negativo podía quedar muy oscuro o la imagen quedaba sobreexpuesta, ¿ya? Porque se revelaba por más tiempo, ¿sí? Si le dábamos menos tiempo, ¿sí? El negativo quedaba un poquito pálido, ¿ya? La foto quedaba subexpuesta, ¿ya? Y ese proceso de revelado era a partir de esos pasos. Pero en digital, ese revelado se hace a través de las barritas, ¿ya?
y esas barritas tienen un orden, ¿ya? ¿Para qué? Para garantizar que tu fotografía quede de alta calidad, ¿ya? A mí me pasó al principio, que año 2007, cuando empecé ya a tomar en digital y empecé a hacer proceso de revelado sin entender todavía cómo era este tema del revelado digital, yo lo hacía no a través de Photoshop, no a través de Lightroom, porque si más no recuerdo, en ese año el Lightroom todavía como que no existía. Y lo que hacía uno era revelar a través de los programas que te ofrecía la marca de la cámara que tú utilizabas. En mi caso yo utilizaba Canon y utilizaba el software de Canon. Ya no me acuerdo cómo se llamaba ese Canon, ese programa. Y entonces lo que hacía era mover barritas al ojo, sin saber qué era lo que hacía, pero el resultado no era el mejor, ¿saben? Ya después, cuando entendí el proceso, entendí el paso a paso y lo estricto que debe ser el proceso de revelado, comparé cómo revelaba antes a cómo revelo ahora. Y entonces entendí que el revelado, así como en lo análogo, tiene unos pasos que deben llevarse al pie de la letra para garantizar una buena fotografía. ¿Listo? Entonces ahí te explico y te cuento un poco en qué consiste el revelado. ¿Listo? Ahora vamos al retoque. ¿Qué es el retoque? En lo análogo lo que hacíamos era que una vez revelado este negativo, lo colocábamos en una ampliadora, ya donde había un lentecito acá, aquí estaba el negativo, a veces colocábamos filtros también en la luz, ya para poder hacer correcciones, y aquí abajo estaba el papel, ¿sí? Y lo que hacíamos era proyectar la imagen, ¿sí?, de estos fotogramas, ¿en dónde? ¡Pum!, en el papel. Y resulta que ahí empezaba el tema creativo también, ¿ya? Porque entonces se podían hacer ajustes locales. Y entonces, por ejemplo, si teníamos una fotografía de un paisaje donde el cielo estaba muy claro, entonces lo que hacíamos era con las manos obstruir la luz que venía de la ampliadora, ¿ya? Obstruir la parte que tenía menos luz para evitar que le entre exposición, y empezamos a hacer bloqueo de esa luz, ¿ya? Para que en el papel esa sombra haga que el papel no se sensibilice, ¿ya? Y que la luz que esté pegando sea la luz que simplemente necesito, donde necesito que el papel empiece a marcarme información, que se empiece a revelar también ese papel. ¿Listo? Y entonces empezaban a hacer truquitos, ¿ya? Y entonces en la fotografía análoga era un arte así espectacular el tema del retoque. Y si se dan cuenta, el retoque no es nuevo, el retoque no viene con Photoshop, el retoque viene de muchos años atrás en ese trabajo del laboratorio de cuarto oscuro, ¿sí? Habían algunos artistas también de la fotografía que lo que hacían era que en los negativos pintaban, utilizaban pinceles muy delgaditos y empezaban a hacer algunos retoques ya de pronto de color o de algunos daños en la imagen, empezaban a repararla, y entonces el retoque lo que permitía era mejorar, alterar, modificar esa fotografía, ¿ya? Entonces, claro, el retoque lo que te permite a ti es hacer un ajuste más personalizado, más enfocado en lo que tú quieres mostrar, hacer ajustes locales pero más precisos, ya que no lo permiten en el revelado, porque en el revelado análogo, por ejemplo, dependía del tiempo, pero el químico afectaba todo el negativo, mientras que en el copiado, en el papel, tú hacías exposiciones parciales, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de retoque en digital, es lo mismo, ¿ya? Entonces, para el retoque ya uno recurre al Photoshop. Para hacer retoque, Lightroom no te va a servir mucho, Camera Raw tampoco. Tiene algunas herramientas que permiten hacer ajustes locales, pero no son tan precisos, ¿ya? Y para eso, uno recurre al Photoshop. Y en Photoshop tienes la opción de manejar máscaras, de manejar pinceles de precisión, bueno, hacer un poco de ajustes que son una locura, ¿ya? ¿Para qué? Para que tu foto quede más personalizada a tu gusto, más acorde a tu estética, a tu concepto, a lo que tú quieras. Empiezas ya a hacer un ajuste más propio tuyo, ¿listo? Y entonces ahí está, no es lo mismo, si se dan cuenta. El revelado y el retoque no es lo mismo. Lo que sí es que se complementan, ¿ya? Y por eso yo recomiendo trabajar un buen revelado, ¿sí? Y complementar con un retoque respetuoso también, porque pues hay unos que también abusan, ¿no? Aunque el retoque también te permite el fotomontaje y demás. Yo soy malísimo para el fotomontaje, pero sí utilizo mucho el Photoshop para poder hacer ajustes locales. En lo mío, que es el paisaje y naturaleza, me sirve mucho para el trabajo más puntual, como de los cielos, como para trabajar la hierba un poquito con más cuidado. Si estoy trabajando algunas hojas, hacer ajustes puntuales en las hojas. Me permite hacer algo acorde al estilo que ya he creado en el camino. ¿Listo? Entonces, espero haberme dejado
entender un poquito cuál es la diferencia entre el uno y lo otro, ¿ya? Y en el taller que vamos a tener este 5 y 6 de junio, yo les voy a compartir cuál es todo ese proceso de revelado paso a paso, pero también ciertos tips, ciertos truquitos para que aprovechemos el Photoshop y logremos también que nuestras fotografías ganen fuerza cromática, ganen fuerza en términos de textura, de detalle, de recuperación de información en sombras, en luces, así que va a ser fascinante. Son 2 días intensivos de 8 a 2 y de 2 a 6. El año pasado tuve la oportunidad de también compartir este taller virtualmente. El taller pues lo vengo compartiendo ya hace muchos años de manera presencial, pero pues por la situación que pasa ahorita en el mundo, pues estamos haciendo este taller virtual. Y seguramente la vamos a pasar genial como el año pasado. La invitación es para que si tú quieres aprovechar, quieres mejorar tu proceso de revelado, quieres entender el paso a paso y garantizar que tus fotografías queden bien cuando ya las grabas y las quieres mandar a impresión. Si se han dado cuenta de pronto en redes sociales, me he engomado mucho con el tema de la impresión. Estoy enfocándome mucho en el tema del fine art y pues estoy trabajando con impresión en fibra de algodón, fibra de madera. Ha sido una cosa así, wow, ¿no? Y de eso también les hablaré en el taller, ¿sí? Cómo preparen sus fotos para imprimir, cómo van a preparar sus fotos para web. Y bueno, la idea es que ustedes logren tener un material que cuando la gente la vea diga, wow, qué calidad de fotografía. Entonces, es lo que les quería compartir en esta oportunidad. Espero haya respondido a las preguntas que me hicieron y pues nos encontramos en el taller del 5 y 6 y también en un próximo capítulo. Una buena luz para todas y para todos. Ya nos vemos.